Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta nueva clase correspondiente al área de inglés. Una vez más, una clase asincrónica por situaciones ajenas a mi voluntad. Igual no tendremos la clase de forma sincrónica con la participación de cada uno de ustedes y de esta manera se les presenta la explicación correspondiente al área de inglés. Bienvenidos a cada uno de ustedes. En pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje, lo que corresponde a tarea. Estamos en la asignatura de inglés, estamos ya en la unidad número 10, iniciando ya la recta final. Estamos en la unidad número 10, correspondiente a gramática, con el tema número 1 que vamos a ver en esta clase, correspondiente a adverbios. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 10, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La primera, el primer numeral nos pide, dice, los adverbios en inglés o adverbs son. Ustedes tienen que indicar cuáles son los adverbios en inglés. Igual tienen que poner en inglés y en español. ¿Cuáles son los adverbios en inglés? La siguiente dice, explique cómo formar los adverbios en inglés. Obviamente esta parte sí me tienen que hacer en español. Ustedes van a ir explicando cómo se forman los adverbios en inglés. La tercera dice, escriba dos oraciones que utilicen adverbios de negación. Entonces ustedes me van a escribir dos oraciones español-inglés correspondientes a los adverbios de negación, algo que niega. La cuarta dice, escriba dos oraciones que utilicen adverbios de afirmación, igual como la anterior, las oraciones tanto inglés como español. Y por último tenemos la actividad, el numeral número 5, dice, escriba cuatro adverbios irregulares. Igual estos adverbios irregulares, español, inglés. Es lo que ustedes tienen que hacer para el desarrollo de la presente actividad. Les recuerdo que hemos dejado atrás ya la unidad número 9. Tienen que estar, por favor, atentos en el transcurso de estos días. A ustedes ya les van a habilitar para que puedan dar el test correspondiente a la unidad número 9. Entonces, por favor, les ruego estar atentos y pendientes en el transcurso de estos días y luego que hemos ingresado de estas vacaciones, iniciaremos con el proceso de toma del test correspondiente a la unidad número 9. Entonces, adicionalmente a esto, ya saben que todas las tareas, todos los trabajos deben ser de forma escrita, clara y ordenada. Deben desarrollar la rotulación de la hoja cumpliendo con todos los datos que se les solicita en el recuadro, como se les solicita en la matriz. A continuación, ustedes deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 10 con el tema adverbios de la semana 1 correspondiente al 6 de noviembre del 2023. En cuanto a los criterios de configuración de la actividad, esta tarea permite entregas desde el 6 de noviembre, la fecha límite de entrega es el 30 de noviembre y la fecha de publicación de calificación será hasta el 5 de diciembre del 2023. Ahí tenemos toda la información pertinente de los tiempos que ustedes tienen para presentar esta actividad. Inmediatamente vamos a desarrollar, a explicar el contenido correspondiente a esta hora de clase, el material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Y vamos a hablar sobre los adverbios. Los adverbios en inglés o traducidos adverbs son una parte fundamental de la lengua porque permite dar diferentes matices de la oración. Además, existen tantos que cuantos más adverbios conozcan, podrán mejorar su expresión oral y también su expresión escrita. En cuanto a los adverbios en inglés, ¿qué son los adverbios? Los adverbios en inglés son palabras dentro de una oración que modifican verbos, que modifican adjetivos y otros adjetivos. Perdón, y otros adverbios. Entonces ya saben qué es lo que hace. Un adverbio modifica a un verbo, modifica a un adjetivo y también pueden modificar a otro adverbio. Es lo que hacen los adverbios. Su labor es brindar más información acerca del elemento que califican. Así, por ejemplo, es my mom walked slowly in the street. Entonces aquí tenemos la oración my mom walks slowly in the street. Mi mamá camina lento en la calle.
Slowly es el adverbio que califica al verbo walk. Entonces aquí tenemos, entonces en tal virtud, slowly corresponde al adverbio, mientras que walk, que corresponde, en este caso es verbo, corresponde a andar, entonces, o caminar. Entonces, slowly le determina cómo camina la mamá en la calle. Entonces, camina lento, slowly. Entonces, ahí lo determina. En cuanto a los adverbios en inglés que califican adjetivos, un ejemplo es my teacher is extremely impatient. Mi maestro es extremadamente impaciente, dice. Aquí extremely, extremadamente, determina el nivel de paciencia del maestro. Por lo tanto, este es un adverbio calificativo. Entonces aquí tenemos extremely como tal. Él es el adverbio, el cual está calificando obviamente a la paciencia del maestro, a la a la impaciencia. Entonces ahí nosotros podemos determinar cómo lo hace. Y en el caso de los adverbios que califican a otros adverbios, un ejemplo es the concert tickets are almost full sold out. Los boletos para el concierto están casi agotados, dice por completo. En este caso, almost como tal, modifica directamente la actividad en relación a fully. En este caso, fully, tenemos aquí, que es lo que hace, por completo o completamente, le dice. Modifica a fully por completo o completamente. En este caso, almost está determinando que se han agotado por completo. Ese almost determina que no existe nada más. Lo ha calificado que no existen más entradas en el caso de la oración. ¿Cómo formar los adverbios en inglés? Los adverbios en inglés se pueden formar de 5 maneras diferentes que vamos a ver o que vamos a encontrar a continuación. La primera es con la terminación LI, LY. ¿Cómo se forman estos adverbios? La terminación más común consiste en agregar LI a un adjetivo para convertirlo en un adverbio. Eso quiere decir que en primera instancia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a construir un adverbio a partir de ¿qué? A partir de un adjetivo. A partir de un adjetivo. Por ejemplo, aquí tenemos bad. Bad como tal es malo, pero si le agrego al final LI, como determina la regla, si yo le agrego al final LI, ¿qué es lo que se va a hacer? Se transforma en un adverbio. Badly se transforma de mala forma o malamente. Bad simplemente malo, badly de mala forma o de mala o malamente. Eventual es eventual. Eventually le agregamos igual al final LI. Le hemos agregado al final LI y se ha transformado en un adverbio. Es eventualmente. Eventual, eventually, eventualmente. General, general, generally, generalmente. Generalmente no es lo mismo decir que general que decir generalmente, ¿no es cierto? Yo puedo decir generalmente hago deporte los domingos, por ejemplo. Entonces ahí le estoy determinando. Perfect, perfecto, perfectly. Obviamente tenemos con la terminación LI perfectamente. Wrong, equivocado. Wrongly, erróneamente. Entonces, ahí nosotros vemos cómo se construye un adverbio a partir de un adjetivo. Bad determina algo malo, eventual, eventual, general, general, perfect, perfecto, wrong, equivocado. Y como al colocarle la terminación al final de cada palabra, al final de cada adjetivo, colocarle las letras L, Y, obviamente lo transformamos a un adverbio. Entonces aquí tenemos la primera etapa, cómo se construyen los adverbios. Pasamos a los siguientes, en los adjetivos que terminan en Y. ¿Qué es lo que pasa en estos adjetivos que terminan en Y? Seguimos con los adjetivos. Vamos a ver cómo construimos a partir de los adjetivos. Se cambia esta consonante, la Y se cambia por I latina, Y, se le agrega la terminación LI. Vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, todo adjetivo que termina en Y. Hazy, fácil, termina en Y. Speedy, termina en Y.
Happy, feliz, termina en Y. Recordemos que todo esto son adjetivos. Lazy, perezoso, igual termina en Y, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se hace de acuerdo a la regla ortográfica? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces simplemente lo vamos a eliminar esta Y y vamos a aumentarle la I y la Y, de seguido de la li, de tal manera que de hazy se transforma en hazily. ¿Qué es lo que hicimos? Simplemente lo agregamos estas tres letritas al final y de fácil decimos fácilmente. Speedy es veloz, pero speedily, en este caso es velozmente. De happy, feliz, happily, felizmente. ¿Qué es lo que hicimos? Simplemente agregamos de acuerdo a la regla ortográfica lo que nos pide. De lazy, perezoso, lazily, perezosamente. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Simplemente le agregamos al final I-L-I, griego. Y eso es todo. De esa manera nosotros podemos también construir adverbios a partir de adjetivos siempre y cuando que terminan estos adjetivos en una Y. Prácticamente le eliminamos la Y y le aumentamos I-L-I al final. Y eso de esa manera podemos construir también nuevos adverbios. De hazy, hazily, de speed, de speedy, speedily, de happy, happily, de lazy, lazily. Eso en relación a esta actividad. Vamos a la siguiente. A los adjetivos con terminación IC, todos los adjetivos que terminen en IC, se le agrega una ICA al final, más el sufijo li. Ojo, este tipo de adjetivos llevan doble L para poderlos estructurar. Por ejemplo, athletic, pero estos son adjetivos los que nosotros vamos a ver, a partir de ellos se forman los adverbios. Athletic es atlético, ¿termina en qué? Termina en IC, terminan en IC, ¿y qué es lo que vamos a hacer? De acuerdo a la regla ortográfica, ¿qué es lo que le vamos a hacer? Le vamos a agregar al final a LLI, griega, es lo que nosotros le vamos a agregar y le transformamos adverbios. Athletic como adjetivo, atlético. Athletically como adverbio, atléticamente. Cambió totalmente la estructura. Academic, académico, academically, que es lo que hicimos, igual le agregamos al final las 4 letras y se transforma en académicamente. Académico, academically, académicamente. Cabalistic, cabalístico, cabalistically, cabalísticamente. Entonces ya tenemos otro adverbio a partir de un adjetivo que termina en IC. Specific, específico, specifically, obviamente específicamente. Tragic, trágico, tragically, trágicamente. Entonces ahí nosotros podemos observar cómo se va de acuerdo a la regla ortográfica eliminando determinadas letras y se les aumenta otras. De tal manera que obviamente a partir de un adverbio, nosotros, perdón, de un adjetivo, nosotros podemos transformarle en un adverbio, siguiendo la regla gramatical. A los adverbios terminados en lisi, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los adverbios terminados en lisi, les sustituye dicha terminación por li al final. Se elimina ese lisi y se les coloca li al final. Ejemplos. Accessible termina en le, accesible. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente una vez que le hemos eliminado esa le, lo vamos a poner la ly, es lo que nosotros le vamos a aumentar, y ponemos accessibly, que es accesiblemente. Flexible, flexible, flexibly, flexiblemente. Honorable, honorable, honorably, cambia totalmente el significado y obviamente le da otra descripción que es honorablemente. Incredible, increíble, le agregamos al final li y a esta palabra incredibly se traduce al español como increíblemente. Terrible, terrible, terribly, terriblemente. Aquí nosotros igual hemos transformado adjetivos
con terminación lisi, sustituyéndole con li y lo hemos transformado en adverbios. De accessible, accessibly, de flexible, flexibly, de honorable, honorably, de incredible, incredibly, de terrible, terribly. Entonces aquí tenemos los adverbios a partir igual de adjetivos. Existen adverbios irregulares que se escriben igual que el adjetivo y eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque hay adjetivos que mantienen su forma, tanto o dicho de otra manera. Este tipo de adjetivos funcionan tanto como adverbios o como adjetivos. De tal manera que tenemos, por ejemplo, early, que significa temprano, pero también puede significar tempranamente. Temprano como adjetivo, tempranamente como adverbio. Fast, rápido, fast también puede decir rápidamente. Entonces igual sirve como adjetivo, pero también sirve como adverbio. Good, bueno, o bien, o buenamente. Entonces igual tiene la función como adjetivo, tiene la función como adverbio. Late, tarde, pero también significa tardíamente, como adverbio. Ojo con eso. Straight, directo, pero también puede significar directamente como adverbio. Entonces son palabras, existe una lista de palabras bastante amplias en función de estos adverbios irregulares, los cuales obviamente estos adverbios irregulares se caracterizan porque mantienen su forma original, obviamente tienen doble significado, se podría decir gramatical dentro del inglés, pueden servir cuando se requiera como adjetivo, temprano, rápido, bien, tarde, directo, o también pueden servir como adverbios, tempranamente, rápidamente, buenamente, tardíamente, directamente. Entonces, ustedes verán que obviamente la estructura de la palabra, la estructura gramatical, no cambia, tanto para adjetivo como para adverbio. En cuanto a los tipos de adverbios en inglés, existen diferentes formas de clasificar los tipos de adverbios en inglés. Sin embargo, es posible clasificarlos en las siguientes 9 categorías que nosotros vamos a ver en esta y en las próximas clases. A continuación encontrarán ustedes una breve explicación de cada una de ellas, acompañada de una tabla con las más comunes, además de ejemplos de cada una de ellas. Adverbios de afirmación y negación y certeza, vamos a ver, sirven para confirmar o rechazar una idea. Los más comunes son, en cuanto a este tipo de adverbios, tenemos en primera instancia los adverbios de afirmación, tenemos certainly, obviamente se cumple con la regla gramatical, termina en li, ojo, eso también tienen que ser para reconocer un adverbio. Entonces, certainly, que es ciertamente, defiantly, definitivamente, indeed, de hecho o efectivamente, likely, probablemente, naturally, naturalmente, obviously, obviamente. Tenemos of course, por supuesto, perhaps, tal vez, really, realmente, surely, seguramente. Estos, los que acabamos de ver, son adverbios de afirmación, los que nos permite afirmar. Ciertamente estuve ayer en la casa, definitivamente mañana voy a estar en la oficina. De hecho, el día de ayer envié mi tarea. Entonces así ustedes pueden indicar, obviamente, cuando utilizan certainly, definitely, and needed, likely, naturally, obviously, of course, perhaps, really y surely. Estos son adverbios de afirmación cuando ustedes van a afirmar algo. Ahora pasamos a los adverbios de negación y son bastante cortitos. Y nosotros siempre hemos utilizado, de hecho, cuando hemos visto la conjugación del verbo to be, cuando realizábamos las oraciones en negación, nosotros utilizábamos un adverbio de negación que es el not, no o not, cualquiera de los dos. Ese es un adverbio cuando es respuesta a algo y significa no. Cuando algo nosotros vamos a contestar de forma rotunda con un no. Entonces, ese es el adverbio de negación, not, y se traduce como no. Never, que se traduce como nunca. Not at all, que significa para nada. Para nada fui a esa fiesta. Not at all.
eh, pueden ustedes utilizar para cualquier actividad las cuales ustedes vayan a negar. Entonces, en cuanto a los adverbios de negación, tenemos tres formitas fundamentales, las que más se utilizan dentro del idioma inglés, que es el not, que es el never y es el not at all. Esas son las tres. Facilitas para recordar. Ejemplos dentro de estas actividades, por ejemplo, I didn't accept the bribe naturally. Aquí tenemos esta actividad. En este caso, vamos a ver qué es lo que dice. No acepté el soborno naturalmente. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy utilizando un adverbio de qué. ¿Será de negación o será de afirmación? Estoy utilizando un adverbio de afirmación porque estoy diciendo naturally, estoy indicando una naturaleza. Pese a que, y esta naturaleza, esta oración también está ahí indicando con el auxiliar verbal didn't, estoy negando ya una acción, pero con el adverbio de negación lo estoy reafirmando, lo estoy recategorizando esa negación. Tenemos el siguiente, I have never eaten in that restaurant. Yo nunca he comido en ese restaurante. Aquí tenemos el adverbio, en este caso, de negación. En este caso, estoy indicando nunca. I have, yo nunca, never, eaten, he comido in that restaurant, en ese restaurante. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo se los utiliza. Esas son las explicaciones en cuanto a esta primera inducción, en cuanto a los adverbios. Hemos visto aquí los adverbios de negación, hemos visto los adverbios de afirmación, hemos visto prácticamente la primera etapa en cuanto a los tipos de adverbios en inglés. ¿Cómo se forman los adverbios en inglés? A partir en esta clase hemos visto 100% a partir de los adjetivos y de las últimas terminaciones de las letras, cómo se van formando los adverbios en inglés. Y también hemos visto qué son los adverbios en inglés y cómo se forman. Los adverbios ya saben que modifican directamente a verbos, adjetivos y también pueden modificar a otros adverbios. Así es que en las próximas clases nosotros sí hemos de seguir ampliando sobre estos últimos temas que son bastante fundamentales para el desarrollo del léxico que ustedes deben tener dentro del idioma inglés y obviamente que les va a servir en los siguientes cursos. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la pequeña cápsula. Ya cuando regresemos yo a clases, ya en en estos próximos días, ya nosotros podremos ya estar normalmente desarrollando todo este tipo de actividades y el resto que ya nos depara. Prácticamente estamos ya entrando a la recta final, estamos ya apenas un par de semanas más para que se dé por finalizado este proceso educativo. Así es que les invito a ustedes a seguir presentando las actividades, a seguir presentando todas las tareas, todos los trabajos que ustedes tienen pendientes. Por favor, traten de igualarse. Al final de todo esto, yo pienso que al final ya de esta unidad número 10, procederé ya a hacer un barrido general de toda la plataforma desde el inicio del proceso educativo hasta el final para ir calificando de pronto si tienen por ahí actividades que están pendientes, de esa manera que no tengan al final ningún problema, ninguna dificultad el momento de completar los puntos para que accedan al siguiente nivel. Señores y señores, de esta manera me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan un excelente desarrollo de actividades, un excelente inicio de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señores y señores, una bonita tarde.